Bueno, pues ya estamos en el tiempo de tertulia. Ya me acompañan aquí a mi vera María Jamardo, responsable de Tribunales del Debate. ¿Qué tal, María? ¿Qué Buenos tal? días, ¿cómo Muy estás? buenos días. Raúl Vilas, director de Libertad Digital. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, Manuel. ¿cómo estás? Y mi queridísimo amigo, compañero Rubén Arranz, periodista del Independiente. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Pues fenomenal, la verdad. Por fin venimos con sol. Por favor, oye, ya era De hora. verdad, parece que no. Madrid ya se parecía a Galicia últimamente. Estamos acostumbrados a tener 300 días de sol al año. Hemos estado un mes bajo la lluvia. Pero esa sensación de superioridad que teníamos los gallegos, ¿eh? Pero la diferencia entre romper la inercia de estar en la cama un día normal que hace sol, que brilla, esto es España, el sol, Sí. Y otro día que está nublado es importante. Yo vengo Hombre. contento, dispuesto aquí a dar lo mejor de mí mismo. Bien, así me gusta, así me gusta. Y precisamente para tener fuerzas suficientes, oye, aquí tenemos buen café y sobre todo un excelente desayuno de la mano de Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle Donner, en la calle Orense y también con servicio a domicilio, pasteleriasaúl.com o llamando al 91 331 01. Y antes de comenzar, tengo que anunciar que ya está a la venta en librerías y en Amazon mi primer libro en solitario, Socialismo, la ruina de España, donde analizo el declive político, económico y social que está experimentando este queridísimo país que tanto amamos, España, que por desgracia pues ha cogido una senda, no es de ahora, es de hace ya bastantes años, ciertamente preocupante. Y el gobierno nos vende esto, que esto va a las mil maravillas, un cohete. Y yo siempre digo lo mismo, un cohete no, será un transatlántico estilo Titanic que poco a poco se va hundiendo, aunque no nos demos cuenta. Aquí, en este libro, pues analizo cómo se crea la riqueza, cómo se destruye, porque hay países pobres, porque hay países ricos, y cómo España, siendo un país rico, se está convirtiendo, por desgracia, en un país pobre. Pero también hay solución, hasta del socialismo se sale. Socialismo a la ruina de España, ya disponible a la venta en librerías y en Amazon. Señores, esta semana hemos tenido un amplio debate parlamentario, largo, cansino, hasta cierto punto aburrido, por parte de nuestros queridísimos diputados, señorías, de la mano del presidente del gobierno, en una comparecencia para anunciar que... Eso es lo que pregunto yo, porque no ha habido ningún anuncio. Lo único que ha dicho es que va a presentar un plan que no tiene nada que ver con el rearme, esa palabra está proscrita, prohibida, un plan de desarrollo tecnológico integral que él presentará el próximo verano. Pero por lo tanto, de rearme nada, de incremento de gasto en defensa nada. Ha habido anuncio por parte del gobierno, lo que sí se ha reflejado es que no tiene los apoyos suficientes por parte de sus socios para incrementar el gasto militar. Rubén. Bueno, lo primero, es complejo que se tengan apoyo sobre un plan en el que ni siquiera se ha puesto como se ha hecho en Alemania, es decir, se levanta el techo de déficit y a partir de ahí se dice vamos a gastar un tanto por ciento del PIB en defensa, en este plan de rearme, y ahí se puede votar, es decir, con los números sobre la mesa se vota. Esta persona, el presidente del gobierno, ni siquiera ha especificado exactamente qué quiere en el plan de rearme. Por lo tanto, es complejo que gane apoyos. Bueno, sus socios realmente al final pues obedecen a otro tipo de intereses y por eso, entre otros casos, piden la salida de la OTAN. Pero bueno, eso sería otro tema más largo. Lo que ha sucedido con el plan de rearme o ¿cómo lo ha llamado? De incremento de la seguridad o el plan de defensa, con ese tipo de eufemismos que al final hacen... Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y Defensa Española. Toma ya el palabra. Siempre poniendo epígrafes. Las personas que escriben los epígrafes yo creo que tienen mucha más culpa que algunos que han sido juzgados y condenados ya. Pero bueno... con esto sucede un poco como con los presupuestos. Él habla de que se está debatiendo unos presupuestos que ni siquiera ha presentado con los socios, no sé realmente qué se está debatiendo, y ya habla del horizonte de 2026. Él no puede especificar las cantidades de un plan de defensa, un plan de rearme, porque realmente tampoco tiene presupuestos generales del Estado. Entonces, al final, si él ilustra sobre las cantidades que se va a gastar ahí, va a haber quien va a pensar, ojo, sin presupuestos esto va a incrementar el déficit. Entonces, a partir de ahí, hay muy poco que hablar, hay muy poco que ofrecer. Lo único que está haciendo es el don Tancredo, y una vez más, intentando disimular su debilidad parlamentaria. Y en cualquier caso, sobre los eufemismos que utiliza para el plan de rearme, pues bueno, pues es un poco la constante del
del gobierno de Pedro Sánchez. Cuando tú no hablas claro, cuando tú llamas cuando utilizas palabras que incrementan o reducen o cambian el significado, es muy sencillo manipular posteriormente con los resultados. Y es lo que hace. Si el Real me sale bien, puede hablar de que él ha puesto desde un primer momento, y si sale mal, lo que puede decir es que simplemente lo que intentó es hacer un plan industrial para mejorar las capacidades tecnológicas de España, para defenderse de una amenaza que también se puede inventar. Es, una vez más, el gobierno del gobierno del desgobierno, de la falta de objetivos, de la falta de ideas y sobre todo del llegar al Parlamento para reírse de la oposición y para no presentar planes concretos, lo de siempre. Pero fijaos que el líder de la OTAN ya ha dicho que ha tenido conversaciones con el gobierno y les han prometido que va a haber incremento de gasto en defensa hasta el 2% del PIB, cosa que ha negado el propio Ejecutivo. Estamos muy lejos de ese objetivo, estamos en el 1,3% de inversión pública en materia de defensa. La OTAN ya da por hecho que se va a alcanzar ese objetivo, pero no tiene apoyos suficientes para hacerlo. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué está pergeñando el Ejecutivo, qué está pergeñando Pedro Sánchez para alcanzar el objetivo del 2%? Me da la sensación de que van a hacer una grandísima trampa contable, van a engañar o intentar engañar a sus socios de la OTAN para decir, yo he cumplido objetivo. ¿Cómo? Vamos a meter aquí... ¿Qué es esto de la lucha contra el cambio climático? Pues venga, vamos a meter aquí unas cuantas partidas para incrementar e inflar la partida en materia de defensa. María y Raúl. Bueno, yo me ciño al textual de Pedro Sánchez para ser rigurosos y que luego no nos acusen de difundir bulos o pseudobulos. Fake news. Abro comillas. Hay que hacer pedagogía. Cuando hablamos de defensa, estamos hablando de tecnología. Los drones pueden usarse para la guerra y también para apagar incendios. Cierro comillas. O sea, si este señor no es un vendedor de crecepelo en el lejano oeste, es que yo ya no sé qué más se le puede parecer. Está intentando engañar, desviar la atención una persona que contaba al principio de su primera legislatura que el Ministerio de Defensa era prescindible. Y ahora nos está hablando de tecnología, es decir, que para Pedro Sánchez una amenaza real sobre la seguridad de los ciudadanos europeos, que pone en solfa la invasión de Rusia en Ucrania, que pone geoestratégicamente la alianza natural Rusia-China, que pone el hecho de que Estados Unidos haya decidido invertir en defensa precisamente para recolocar en Oriente Medio ese orden mundial que ya inició Trump en su primer mandato, reconociendo a Israel y esa alianza con el Estado de Israel, que también reconoció Marruecos bajo la administración de Donald Trump en su primer mandato. Nosotros estamos pensando que seguridad, según nuestro presidente del gobierno, y protección y defensa es que no nos hackeen el teléfono móvil y el ordenador con el que trabajamos. O sea, estos son los mimbres de este señor. Estos son los miembros de un señor que ha decidido que, como no tiene apoyos suficientes para sacar adelante unos presupuestos en el Parlamento, no va al Parlamento. Que está fuera de la Constitución. Que tiene un mandato concreto. Que podrán aprobarse o no los presupuestos, pero él tiene obligación de presentarlos en tiempo y forma. Entre otras cosas, para contarnos de dónde va a sacar el dinero. Porque la partida de defensa, seguridad, protección, como le quiera llamar, porque no le gusta rearme, lo ha dicho claramente, y es a lo que vamos, y necesariamente además, para protegernos, desde luego no puede salir del aire. Entonces, o recorta gasto social... Cosa que no va a hacer. O sube impuestos. Es que a mí no se me ocurre otra. De verdad, si alguien tiene alguna idea creativa, de contabilidad creativa, que le permita a un gobierno financiar un 2% de gasto en defensa sin recortar gasto social o sin subir impuestos, que venga y nos lo cuente. Fijaos que la OTAN ha hablado bueno, el objetivo inicial es 2% de PIB, pero ya se está hablando de que eso no es suficiente. Estamos en una situación de que necesitamos incrementar todavía más el gasto en defensa. Se habla del 3% del PIB. Y claro, el gobierno me da la sensación de que está... Bueno, ya hay una orden por parte de la ministra de Defensa. Ha hablado con sus
homólogos, es decir, con el resto de ministros que conforman el Consejo, que conforman el Gobierno, y decirles, a ver, ¿qué partidas tenéis en vuestras cuentas que yo pueda meter como defensa? Se está hablando de medicamentos críticos, en el caso de Sanidad, de gasto ferroviario, en el caso del Ministerio de Transportes, de lucha contra el cambio climático, en el caso del Ministerio de Transición Ecológica, de ciberseguridad, lo que comentaba María. Hasta tal punto es así que el Financial Times ha publicado hace poco unos días en donde se escandalizaba de este tipo de creatividad contable por parte de Sánchez, ya que está intentando manipular las cifras. Pero lo curioso es que hay dos partidos, al menos en el Parlamento, Partido Popular y Vox, que sí estarían dispuestos a incrementar el gasto militar, pero por ahí no pasa. Sánchez ni siquiera plantea esa posibilidad. Él quiere negociar con sus socios, pero sus socios no quieren incrementar el gasto militar e incluso algunos quieren salir de la OTAN, Raúl. Lamentablemente sí hay otra vía, y es la que me temo que va a utilizar. Chiringuitos de igualdad, por ejemplo. No, sí, ojalá. Vaya. No, que es recuperar la deuda, o sea, incidir todavía más en esa política indecente e inmoral que consiste en condicionar la vida de generaciones futuras que ni siquiera pueden votar o algunos ni siquiera han nacido. Y ya estás tomando decisiones que les condicionan sin que puedan opinar, como explica siempre Javier Milei. Y creo que hay que decirlo siempre que se habla de la deuda. Pero lo del miércoles fue pues la constatación de la normalidad, o sea, fue un ejemplo más de la normalidad del sanchismo, que es la anomalía permanente. O sea, Sánchez ha conseguido que lo anómalo en una democracia sea lo normal. Entonces convoca un debate, una comparecencia para explicar un plan de defensa y se presenta sin un plan de defensa. Que es tomar el pelo al Parlamento y tal. ¿Por qué no tiene plan de defensa? Pues hay varias razones y no son excluyentes entre sí. Pues una puede ser, como más o menos insinuó Feijóo en el debate, es que primero tiene que ir a China a consultar con el presidente chino. O sea, no se lo va a explicar a los representantes de los ciudadanos españoles antes que al presidente chino, faltaría más. Aquí cada uno tiene sus aliados naturales, sus socios, sus preferencias. Luego, por otro lado, está la cuestión que parece menor, pero no lo es tanto, de el constante recurso al eufemismo y el tratar a los ciudadanos como si esto fuese un jardín de infancia, o sea, no tratarnos como adultos. El ejemplo contrario es el de Reino Unido. Allí el primer ministro, siendo laborista, compareció y dijo, no solo vamos a subir el gasto en defensa, sino que lo vamos a hacer recortando el gasto social. Eso es tratar a la gente como adultos. Luego, si los británicos no les parece bien, ya tendrán oportunidad de manifestarlo en las urnas. Y aquí estamos con que si no, es que no le vamos a llamar rearme y demás. Pero el verdadero problema que tiene Sánchez ahora es que tiene que engañar a demasiada gente al mismo tiempo y en sentido contrario. Tiene que engañar a la Unión Europea y a la OTAN por un lado y tiene que engañar a sus socios de aquí, porque ahora mismo la situación en el ámbito de la izquierda se le ha puesto a Podemos, le han hecho un favor. Podemos lo tiene todo a favor para recuperarse como el partido hegemónico a la izquierda del PSOE, liquidar a Sumar, y a Podemos yo creo no le importaría irse a la oposición para recuperar ese liderazgo en la izquierda. Por lo tanto, Podemos no va a tragar con el gasto en defensa en ningún caso. A ver cómo sale de este embrollo, porque existe el mito, la leyenda esta de que Sánchez puede con todo, pero yo creo que estamos llegando a un punto de que Sánchez no va a poder con todo. Como él no puede. Y no suelo ser optimista, espero, fijaos para una vez que lo soy, espero hacerlo. Esto es importante. Yo creo que aquí Podemos ha visto una ventana abierta, porque Sumar, evidentemente, Yolanda Díaz va a tragar con todo y más. O sea, Yolanda está en el PSOE ya. Está en el PSOE, es el PSOE. Yolanda Díaz es el PSOE, pero Podemos ha dicho, hombre, esta es la nuestra. ¿Por qué? Porque Podemos, además, son expertos en el no a la guerra. Es una de sus grandes banderas. Fijaos en las palabras de Yone Belarra, la responsable de Podemos en el Congreso, a cuenta de este debate que tuvo lugar esta misma semana. Creo que cada vez más gente se está dando cuenta, presidente, de que usted ha renunciado a gobernar. Se ha rendido. Lo único que están haciendo ustedes es seguir a pies juntillas lo que dice Donald Trump y lo que dice Ursula von der Leyen. Probablemente porque usted tiene la intención de terminar su carrera política en una jubilación dorada, en algún puestazo internacional. Pero el problema es que quien va a pagar el coste, el pago, las consecuencias de estos compromisos militares que usted está adquiriendo es la gente de nuestro país, que lo va a pagar con su vida, con su dinero y con su esfuerzo. Qué irresponsabilidad
y qué vergüenza en lo que usted se ha convertido. Muchas gracias. Hay que recordar, Podemos llama a Pedro Sánchez el señor de la guerra. Y Podemos tiene también sus satélites a nivel de sociedad civil. Y esta misma semana, aprovechando la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, ha habido unas cuantas organizaciones, esto de ONGs, perdónenme, esto de organizaciones no gubernamentales, no es correcto. Son organizaciones progubernamentales, porque muchas de ellas se financian con dinero público. Pues este miércoles, responsables y grandes caras de esto que se denomina cultura y del activismo, pues han reactivado el no a la guerra. Fijaos lo que decía el responsable de leer el comunicado que han firmado estas organizaciones contra el rearme de Europa y el rearme de España. El actor Juan Diego Boto. ¿Hay alguien en Europa o en cualquier otra parte del mundo que no quiera defender a sus seres queridos de una posible amenaza, que no desee alejar la sombra terrible de la violencia de su vida y la de los suyos, que no sueñe con un futuro en el que sus hijos e hijas, los de sus amigos y vecinas puedan vivir en paz, desarrollarse como personas, tener trabajos dignos, habitar un planeta habitable, tener un techo sobre sus cabezas, disfrutar de la cultura o de las relaciones sociales enriquecedoras, constructivas, vivir vidas libres de todo tipo de violencia? La sociedad necesita la seguridad que da una sanidad y educación públicas de calidad para todas las personas. La juventud necesita una casa donde vivir. Nuestros mayores no quieren ver peligrar su pensión y, sobre todo, no queremos que nuestros hijos y nietos vivan el horror de la guerra. Bueno, pues esto es lo que decía Juan Diego Boto. En este texto, en este comunicado, pues estas organizaciones, estos personajes de extrema izquierda del mundo de la cultura, del artisteo, pues hablan de rechazar el rearme de Europa frente a la amenaza del imperialismo ruso y mira, aprovechando, meten en el texto una denuncia contra el genocidio que provoca Israel. Alucinante. Vuelve el no a la guerra, Rubén. Yo tengo una teoría sobre estos, y es que básicamente tienen una lista de nombres y cambian el encabezado solamente del manifiesto y los firman todos. Estos no dijeron nada cuando se supo las actividades sobre el fundraising de Begoña, era también sobre esta gente que persigue los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cuando le desarrollaron gratis el programa a ella, estos no dijeron nada, cuando también se supone que es una amenaza competitiva para ellos. Pero bueno, en cualquier caso, por abundar en el punto que comentábamos antes, España vive con Sánchez en una especie del show de Truman. No sé si os acordáis de aquella película. Hombre. Es decir, estaba lo que sucedía en el plató, en la España sanchista, y luego lo que sucede en la realidad en paralelo. Si se rompe la distancia entre los mundos, se termina la película. Entonces, claro, Pedro Sánchez no se puede presentar en el Congreso de los Diputados para decir: voy a presentar este plan. Esto va a ir a, como han hecho en Suecia, 3,5% del gasto, del PIB. ¿Estáis de acuerdo o no? En Alemania se han puesto de acuerdo los principales partidos. Hay que incrementar el gasto en defensa y romper el techo de gasto constitucional. ¿Estáis de acuerdo o no? Y los grandes partidos se han puesto de acuerdo. Aquí Pedro Sánchez no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se le rompe eso. Pedro Sánchez no gobierna para tomar decisiones, que es lo que haría cualquier persona, cualquier consejero delegado de cualquier empresa. Lo que gobierna es para ganar la batalla del relato todo el rato. Y todas las decisiones van para ganar la batalla del relato, para la propaganda. Y todas las medidas que toma contra los jueces, contra los medios, etcétera, van para continuar con el show de Truman, que ese plató sea estanco y nada entre ahí. Entonces, claro, si se presenta en el Congreso de los Diputados y dice: vamos a incrementar esta partida de gasto, pero como la recaudación difícilmente va a aumentar más, si tiene que aumentar, vamos a tener que crear nuevos impuestos o aumentar los que hay, entonces a partir de ahí empieza con su discurso vacilante, porque no puede decir: vamos a recortar de las políticas contra el cambio climático, ojalá, de hecho, ojalá las recortaran enteras, porque si lo dice ya se le empieza a caer el relato y se empieza a desgajar todo eso. Yo tengo la sensación de que el día que todo caiga será porque ya sea inevitable, o sea, sea insostenible eso. Y espero sinceramente que sea pronto. Pero claro, cuando tú eres la oposición, se presenta alguien que no te presenta el plan, que no te dice de qué va a recortar, cómo va a crear los ingresos necesarios para el plan de rearme, que ni siquiera se atreve a llamar plan de rearme, porque los socios que tienen a una que fue propagandista y jefa de Russia Today en su canal oficial, que es Canal Red, y claro, hay una especial sensibilidad para con Rusia, pues claro, pues evidentemente lo que tiene que hacer es un paripé, que es lo que ha pasado esta semana. Fijaos que estamos comentando la posición de Podemos, la posición también de la extrema izquierda. Otro de los que deberían ser firmantes de este comunicado es el propio Vladimir Putin, que estará encantado con que haya un país tan importante como España en la Unión Europea que se niegue a hablar de rearme y que encima haya miembros del gobierno, del partido en el gobierno, Sumar, extrema izquierda, Podemos, etcétera, que hablen incluso de salir de la OTAN. Vamos, el sueño dorado del dictador ruso. Fijaos,
Pedro Sánchez no tiene apoyo suficiente para incrementar el gasto militar, intenta hacer trampas contables para inflar esas partidas y engañar a sus socios de la OTAN, pero es que además tampoco tiene apoyos suficientes para aprobar los presupuestos. Llevamos casi, desde las elecciones de julio del 23, 2 años de gobierno, un año largo. No hay presupuestos ni los va a haber. Y es más, esta declaración que a mí me parece terrible. La ministra portavoz, Pilar Alegría, diciendo que para qué van a presentar presupuestos en el Congreso, que eso es una pérdida de tiempo. Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí. Pero que a la vez, lógicamente, nos parece importante que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos llevar un debate, si me permiten, o podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. María, es un escándalo. A ver, vamos por partes. Si es una pérdida de tiempo, cosa que me parece una barbaridad en boca de la miembro de un gobierno democrático que debería respetar las reglas del juego que nos hemos dado todos, y cuando decimos todos, decimos los que hemos decidido que ellos gobiernen de acuerdo a esas reglas, entonces vamos a abrir el debate y abramos el melón, pero a lo grande. Yo lo quiero a lo grande. Si el Parlamento es una pérdida de tiempo, lo cerramos. Que hagan lo que les dé la gana, que es lo que están haciendo, pero por lo menos que nos ahorren todo el dinero que estamos dedicando los españoles al pago de dietas, de plenos, de sueldos, de salarios, de comisiones de los diputados y de los senadores. Traductores también. Traductores de catalán, de catalán y vasco. Lo cerramos, se acabó. Parlamento nada. Venga, autocracia ya, y que nos gobierne el que quiera, como pueda. Bueno, el que quiera, y no, que haga, Sánchez y que nos haga lo que les gobernaría. dé la gana. Porque claro, es que lo que está diciendo esta señora es esto, básicamente. Sí, sí, total. Como nosotros no podemos salirnos con la nuestra, pues no queremos ir, me enfado y no respiro. Oiga, de verdad, es que decía antes Raúl lo de la política para niños pequeños, es que yo no sé dónde estamos. A mí me parece gravísimo. Y que no pase nada, es decir, que no haya una reacción. Oiga, usted inténtelo, peléelo, defiéndalo, pero es que lo que no puede ser es que un partido que se dice democrático, que está todo el día con la democracia en la boca, que está dando lecciones de alta política, que dice que la extrema derecha es el gran peligro porque hurta libertades. Hombre, de verdad, es que están fuera de la realidad. Pero fuera de la realidad y fuera del respeto a los ciudadanos. Esto es lo más grave porque es una falta de respeto a los ciudadanos, al Congreso, pero especialmente es un incumplimiento de la Constitución, que la Constitución dice en su artículo 134, el Gobierno deberá, no es una opción, el Gobierno tiene que presentar un proyecto de presupuestos 3 meses antes de terminarse el ejercicio. Como mínimo, Sí. 3 meses Como antes. mínimo. Puede ser 4 o 5. Pero es que no, llegan y ahora dicen que ya están trabajando en los del año siguiente. Oiga, de verdad. Bueno, y en los del 26, y Oiga. si no hay acuerdo, pues tampoco. Un incumplimiento flagrante, además, porque está escrito en la Constitución. Y además esto, ya más allá de la Constitución, son usos democráticos que en cualquier país civilizado el gobierno presenta los presupuestos. Es una cosa que no se discute, pero es la normalidad sanchista. La anomalía. Sánchez ha conseguido además una cosa impresionante, que es ya empezar la legislatura con una legitimidad de origen bastante dudosa, por decir ninguna, que es conseguir la investidura comprando votos a cambio de perdonar delitos a unos delincuentes, y también perder la legitimidad de ejercicio, porque y más en un gobierno parlamentario. O sea, la presentación de presupuestos es ante las Cortes es obligatoria. Es una obligación, porque lo que se demuestra es que esa mayoría progresista a la que apelan, que sustenta el gobierno, no existe. Es un gobierno que no tiene el respaldo de la mayoría del Parlamento, en un régimen parlamentario donde la legitimidad de ese gobierno procede del Parlamento. Y por eso es tan importante presentar los presupuestos, porque es una forma de revalidar de manera anual los apoyos que tiene el gobierno en el Congreso de los Diputados. Y si no tiene los apoyos suficientes para aprobar los presupuestos, en el debate pierde la votación,
lo que sucede en cualquier país democrático digno de tal nombre Sí, es convocan convocar elecciones. elecciones. Pero si lo dijo él. Él ya lo llevó. Claro. Lo hizo en su día cuando Esquerra Republicana no le apoyó aquellos presupuestos. Pero si Ahora, lo decía, claro, si un país sin presupuestos o un gobierno sin presupuestos es un país sin gasolina, Exacto. un coche sin O gasolina. presupuestos o elecciones, le decía Rajoy en el el año dilema no 2018. vale para él. ahora tienen la doble estrategia de, bueno, estamos negociando ya los de 2026, como comentabais, saltándose la Constitución, pero también hablan del fondo de contingencia. El fondo de contingencia es gigante, es decir, es una especie de entidad Son que no 4.000 tiene... millones el fondo de contingencia, Bueno, pero no hay más. se puede ampliar, no pasa nada, ya está. O sea, lo que sé, pero todo esto, a ver, lo de Pilar Alegría me hace mucha gracia porque realmente yo creo que ni siquiera es consciente plenamente muchas veces de lo que dice, No. sino la mayoría Bueno, pues de las entonces veces. que se vaya también, porque Claro. si no es consciente de lo que dice, oiga, discúlpeme. De hecho, si usted no está capacitada, salga de ahí. cuenta Rubén Fernández hoy en Libertad Digital que hay malestar. Le han en metido una Moncloa, pequeña sí. reprimenda. Eso de que. Ay, pequeña, una pobre. pequeña reprimenda. Eso de que. Ay, Pilar. Pili. ¿Cómo no te será pases. para que en el show de Truman haya alguna grieta? Bueno, la sacarán de eso de Truman, le pondrán en otro... Pero en cualquier caso, simplemente por comentar a quien nos escuche, la ley fundamental por la que se rige un país cada año es la de los presupuestos, dónde se gasta el dinero, es decir, y no son lo mismo las necesidades, no era lo mismo las necesidades de un año pandemia como 2022 o 2023 que las necesidades de 2025 y de 2026. De hecho, es curioso, por ejemplo, el presupuesto de la SEPI, donde están todas las empresas público-privadas, cambia, ahora que se les ha dado por comprarse empresas públicas, por gastarse Privadas. 2.300 y empresas privadas, perdón, gastarse 2.300 millones de euros en Telefónica, pues el presupuesto de la SEPI se tiene que modificar. ¿Qué pasa que si no se modifica? Que se desequilibra el balance y así pasa en todo el Estado. Y todo eso que se desequilibra este ejercicio, a lo mejor su hijo, señor que nos escucha, o a lo mejor su nieto también, como decía Raúl, la persona que no ha nacido, lo tiene que pagar. La irresponsabilidad política del presente se paga mucho más caro, con Mira, intereses muy elevados en el futuro. Hay un detalle, mini detalle, que es que ellos se apelan ahora al juego thrillerista de, no, es que somos el mismo gobierno. A mí me da igual si son el mismo gobierno, que por cierto no lo son. Porque resulta que cuando aprobamos los últimos presupuestos no había ministerios que hay ahora. Y hay ministros diferentes. Luego, oiga, de verdad, o sea, nos están tomando por idiotas. Oye, ¿y cómo abren y cierran la frontera cuando quieren? Cuando quieren fijarse en Europa para imponer aquí algo que es impopular, hablan de Bruselas. En un Cuando... sistema parlamentario, los gobiernos son, cada legislatura hay un gobierno diferente, porque el gobierno emana del Parlamento. Pero es que además Entonces, aquí ha cambiado. Ha cambiado el Consejo de Ministros, pero ha aunque cambiado fuese los ministerios, de aunque verdad. fuese idéntico, Que no lo es. es el gobierno de otras Que sí, cortes, que sí. por lo tanto es otro gobierno siempre. Claro, Bueno. pero lo lógico es convocar elecciones. De hecho, ahora no hablan de Italia las veces que se han convocado elecciones cuando ha habido presupuestos, o de Portugal, o de otros países, cuando no se presenta el proyecto presupuestario, como es la ley básica que rige cada ejercicio en un país, se convocan elecciones. El propio Pedro Sánchez lo hizo en su día. Yo estoy convencido de que vamos a tener una legislatura hasta el año 2027 y va a ser la primera legislatura no solo de la historia de España, sino de la historia de la democracia occidental en el que durante 4 años enteros, una legislatura completa, no va a haber presupuestos generales del Estado. Veremos si me equivoco o no. Comentabas, Rubén, la utilización que hace el gobierno de dinero público para comprar empresas privadas, o al menos una parte de empresas privadas. Hablar de Telefónica. Pues de eso vamos a hablar, de Telefónica, de Prisa y de Radio Televisión Española a la vuelta. La trinchera de llamas. Bueno, this is the end. ¿Será el fin del romance ya histórico entre Prisa y Moncloa? Cuidado, porque esta operación tiene un impacto a nivel político que yo creo que mucha gente no es consciente de lo que esto puede suponer. Prisa es el gran adalid mediático de la izquierda, especialmente del PSOE, especialmente de Pedro Sánchez. Pero le han tocado las narices al presidente de Prisa, que es un empresario francés, aunque tiene ahí también un origen armenio, que pues digamos que se ha negado a que Prisa cree Telepedro, que era el objetivo de Moncloa, que querían crear una televisión pública a imagen y semejanza del presidente del gobierno. La Sexta ya le queda como algo alejado. Él quería su propia televisión de la mano de Prisa. Orgulian, que es el presidente de Prisa, dijo que no, porque mira, ya ha perdido pasta con la inversión que ha hecho en Prisa y ha puesto pie en pared. Esto ha revolucionado a los socios de Moncloa que forman parte del Consejo de Administración y han intentado hacerse con el poder en Prisa. Es decir,
que tener la mayoría accionarial para manejar esta empresa a su antojo, que hay que recordar es la propietaria de medios tan importantes como El País y como la cadena SER. Pues bien, en esas están, pero Orgulian, este aquí, que se ha revuelto y le ha dicho, ¿a mí me vas a pisotear? Pues no. Orgulian se ha convertido en el presidente del País, ha publicado una tribuna que hay que leer de principio a fin, en donde compara a Pedro Sánchez con el dictador Franco, y encima ha hecho una operación esta misma semana para intentar frenar ese asalto al accionariado de Prisa. Rubén, ¿en qué consiste? No sé si lo ha resumido bien. Perfectamente. Pero sobre todo, ¿en qué Está muy bien consiste explicado. esta última jugada que me parece una obra maestra de estrategia? Mira, antes de nada quisiera decir algo que me parece muy importante, muy serio y de máxima relevancia, y es que la próxima semana los sindicatos del país van a celebrar una asamblea el día 2 en la que van a firmar un manifiesto para que la guerra accionarial, la guerra entre el gobierno y su máximo accionista, no condicione su independencia de los poderes. Es decir, a mí esto me parece... No es un chiste, no es una broma, Raúl. Estamos hablando en serio. No hay una mácula de duda sobre esto que ha sucedido. Vamos a ver. Esto es muy sencillo. Aquí había una serie de listillos, los listillos de siempre, los que conocemos, entre ellos José Miguel Contreras, un empresario que también se llama Andrés Varela entre Canales, también de Independencia Inmaculada, por eso fue el productor de la serie sobre el presidente del gobierno, que estrenó el grupo Prisa cuando José Miguel Contreras era el director, el jefe editorial, el consejero editorial. Entonces, claro, el dueño de Amber Capital, que es el que tiene el 30% de las acciones de Prisa, le dijeron, vamos a montar una televisión dentro del grupo y esta televisión nos van a dar una licencia a los del gobierno porque, bueno, que hay una subasta en este país, las subastas se deciden, pues de aquella manera. Es un concurso, pero los concursos pues hay veces porque están un poco viciados, no solamente pasa en la televisión, sino también en los públicos. Que por cierto, Rubén, esta nueva licencia para crear una televisión va a salir el próximo verano, según se ha publicado esta misma semana. Ya está previsto que salga el próximo verano la subasta de esta nueva licencia de televisión. Exacto. Bueno, el caso es que le dijeron, este proyecto cuesta 25 millones de euros anuales y no te preocupes que nosotros te lo cuadramos para que no te cueste más y para que esto... Y dijo ya, pero que son 25 millones. Y que es que me acuerdo de 4, me acuerdo de Canal Plus, que esto fue la ruina del grupo. Del grupo en el que yo he puesto aquí 400 millones de euros, como ha hecho Orgulian. Entonces, básicamente, lo que sucedió es que este dijo que no, les despidió, les dijo, iros a vuestra casa, y a partir de ahí se abrió una guerra con el gobierno. Y a partir de ahí lo que hizo, yo sinceramente creo, como contaba Casimiro hoy en el artículo, en su artículo en Independiente, creo que él está buscando una oferta. Ha dicho, este país es un país imposible para hacer negocios. A él le pedían españolizar el grupo, es muy curioso. Es decir, ¿por qué? Es decir, ¿somos la Rusia de los oligarcas o somos un país de libre mercado en el que las sociedades cotizadas pueden ser de empresas de los interesados? Entonces, a partir de ahí, yo creo que él está buscando una oferta, claramente, y a partir de ahí está buscando la máquina. Y en el duelo que tiene contra Moncloa, en el envite o el órdago que le ha lanzado, lo que ha hecho es hacerse presidente del país, como para decir, ojo, no voy a cambiar de rumbo esto, pero yo voy a ser el presidente y a lo mejor si me toca las narices y si vienes aquí a intentar influirme o si haces alguna de las medidas, ejecutes alguna de las medidas que ahí me puede perjudicar, como secar a Prisa, que es el principal grupo que recibe de prensa publicidad institucional, si le secan, él desde esa posición puede tomar alguna represalia. Y como decías en la carta esa que escribió el presidente de Prisa a los lectores... A los lectores y a Moncloa especialmente. Y a Moncloa dijo que... Al lector. Al lector. Dijo, al lector. Que el franquismo está muy lejos, ahora es democracia y no conviene caer en viejos errores y por lo tanto la prensa tiene que ser libre e independiente. Entonces, bueno, a ver, a estas alturas de la película, reivindicar la independencia del país, que no solamente ha sido política, la dependencia, que también ha sido económica, que desde la crisis, cuando empezó a entrar ahí todo el mundo, yo recuerdo que entró un tipo que se llamaba Nicolás Bergruen, que era el dueño del Fondo Liberty, porque puso 550 kilos que les hacían falta y de repente en vez de llamarle un tiburón de Wall Street, los fondos buitre eran terribles, le llamaban un filántropo. Hombre, entraron claro. los cataríes y las informaciones que tenían sobre la mano de obra que se moría en la construcción de los estadios desaparecieron. Entró un empresario mexicano de autobuses que era cercano, Peña Nieto, que siempre ha sido, bueno, pues de aquella manera, y ya era pues otra persona que apuesta por el grupo. Esto siempre sí, aparte de las empresas del IBEX, por supuesto que han estado o están por allí. Prisa se ha convertido en una especie de centro de influencia y en realidad nunca
nunca ha sido independiente. Los medios en realidad siempre tienen sus dependencias, pero vamos, que Prisa es el ejemplo muchas veces de lo que la facultad te dicen que no hay que ser. Es que, Fijaos, os doy paso ahora, pero simplemente por recordar, Orgulian esta semana ha ampliado capital de 40 millones de euros en el accionariado de Prisa, precisamente para diluir el peso que tienen los socios de Moncloa dentro del accionariado, y de alguna forma se ha blindado también ante sus acreedores, ante los acreedores de Prisa, que son acreedores muy potentes, para que, digamos, él se mantenga en la presidencia, pase lo que pase. Es lo que está buscando, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Rubén, es algún tipo de acuerdo para no solo que le devuelvan el dinero que ha invertido en Prisa, sino sacar pasta. Sacar pasta y largarse. Un pequeño matiz, porque se me ha olvidado contarlo, es importante además. Lo que le han amenazado los Contreras y compañía es con despedirle la Junta de Accionistas, con hacer una moción para decir, usted se tiene que ir de presidente, tenemos el 50% de los apoyos y se tiene que ir. Entonces lo que ha conseguido con esto es que bajen del 15% al 13%, y a partir de ahí se han quedado sin opciones. Ya no tiene mayoría, pero lo grave, y es lo que me gustaría comentar con vosotros, es, ¿esto es un gobierno o es la mafia siciliana? Porque, a ver, es que hemos visto cómo un ministro del gobierno de España se ha reunido con el número 2 de Vivendi, accionista de Prisa, y le ha retorcido el brazo, según lo publicado, le ha hecho la típica oferta que no puede rechazar, para que le venda las acciones a los socios de Moncloa. Es decir, injerencia total y absoluta por parte de un gobierno en una empresa privada, Raúl. Ya, pero incluso para ser un matoncillo, si no se eres, necesita talento. Si no eres siciliano y tienes ese talento natural, pues se necesita cierto talento. Y Óscar López ha demostrado que no lo tienen tampoco para eso. El problema que le veo yo a Prisa es que, o a Orgulian, es que vamos a ver, es que si Prisa deja de ser lo que ha sido siempre, ¿qué sentido tiene que exista Prisa? Quiero decir, Prisa, desde los años 80, que es cuando se construye el gran imperio, Jesús de Polanco, siempre, o sea, lleva 40 años siendo el brazo armado de un conglomerado de poder en torno al Partido Socialista, tanto cuando ha estado en el gobierno como cuando no ha estado en el gobierno, entre otras cosas porque ya sabemos cómo es el Partido Popular, y cuando llega al gobierno premia siempre a sus enemigos, especialmente el caso de Soraya con el de Liberty, efectivamente. Es tremendo. Lo del Partido Popular con los medios es de pero, psiquiátrico. Insisto, ¿qué va a hacer Prisa si deja de hacer lo que ha hecho toda su vida, que es eso, un tráfico de influencias a favor del Partido Socialista? Es un grupo más de eso que de comunicación, o utiliza la comunicación con ese objetivo. Porque siempre todos tenemos cierto adanismo, y es normal, es una cosa natural, y parece que esto es nuevo de Sánchez con los medios, pero, o sea, conviene recordar que en los años 80, con Felipe González en el poder, a Prisa se le permitió comprar de manera ilegal Antena 3 Radio, porque era la radio con más audiencia y competencia de la SER, para cerrarla y situar a la SER como primera emisora, quedarse con los postes y con todas las emisoras que tenía Antena 3 Radio, y a partir de ahí nadie ha sido capaz de quitar a la SER del primer lugar. Han controlado siempre también el Estudio General de Medios y por tanto las audiencias, y entonces que esto viene de muy lejos. A Polanco se le han dado los libros de texto en las escuelas de Santillana. Insisto, ¿qué va a hacer Prisa si deja de hacer lo que ha hecho toda la vida? Se va a convertir en un medio de comunicación normal. Y entonces puede ser rentable Prisa como medio de comunicación normal, si ni siquiera es rentable con todas las ayudas ilegales que recibe y con todas estas es un agujero trampas. negro. Es un agujero que el periodismo te conduce a la pobreza y no a otras cosas. O sea, simplemente. No sé, creo que la única salida que veo es de cerrar la persiana. María, no sé cómo lo ves tú, esta guerra abierta entre Prisa y Moncloa, que, como digo, tiene impacto a nivel político importante, porque si de repente Orgulian, que ya está cabreado como una mona, empieza a meterle... Imaginaos por un momento, está ahí Pepa Bueno al frente del diario El País. ¿Se va a mantener en el cargo Pepa Bueno? ¡Ay, Pepa calienta que sales! O en la cadena SER. Vamos a ver, ¿os imagináis por un momento Àngels Barceló cambiando la línea editorial porque el dueño del grupo dice se acabó el romance con el Partido Socialista, hay que empezar
a meter caña. Si se le vuelve en contra, no sé qué puede pasar. María. Orgulian es un hombre de negocios, no es un político. Y por lo tanto, Orgulian lo que no quiere es perder más dinero del que ya ha invertido en un proyecto que le vendieron como una cosa que resultó no ser. Este señor lleva al frente de Prisa, del grupo que aglutina la SER, El País, estos medios de comunicación, un montón de tiempo. No nos equivoquemos. Tampoco es que este señor sea especialmente beligerante contra el gobierno o le preocupe especialmente la libertad de prensa y la independencia de los medios de comunicación en nuestro país. Quiero dejar claro que para él Prisa es una línea más en su Excel de empresas, que son infinitas y que le dan mucho dinero, con lo cual él busca rentabilidad. Si esa rentabilidad pasa por ahora una estrategia de acoso y derribo al gobierno, pues hará lo que sea necesario porque a él le da, insisto, exactamente igual la línea editorial. Si no le diese igual, El País actual no se hubiera convertido en Lo País, que es lo que lleva siendo un montón de tiempo, donde los fundadores originales del País, si levantasen algunos de ellos la cabeza, muchos están fuera de ese proyecto periodístico, les daría un mal, viendo en qué han convertido a ese medio de comunicación que puede tener su línea editorial, como tenemos todos nuestra línea editorial, pero que una cosa es eso y otra es convertirse en una especie de pasquín propagandista del gobierno de turno que alaba y aplaude todas las ocurrencias de ese gobierno por muy fuera de la realidad que esté o por muy fuera de la Constitución que esté. Me sorprende que esos que defienden tantas cosas y tantos mantras, y escuchábamos antes al señor Boto hablar en los términos en los que hablaba en ese manifiesto del no a la guerra y demás, me sorprende que aplaudan en los consejos de administración de empresas que se presuponen de izquierdas y por lo tanto un periodismo maravilloso, justo, equilibrado, ponderado, independiente y demás, los buenos. pues resulta que son los que tienen el baremo moral de la prensa española y que son los guardianes del auténtico periodismo, no lo que hacemos los demás. No, además, eso son fake news. Pulos. Nosotros somos... Pero ellos que son los auténticos guardianes del periodismo, me parece que aplaudan en un consejo de administración a un señor que es dueño de un fondo buitre. El señor Orgulian, entre otras muchas actividades, insisto, empresariales, es dueño de un fondo buitre. Pero ahí bien, fondo buitre. Es de Orgulian, los nuestros. Bien. Es de los los nuestros. otros, mal, muy mal. Pero este señor, bien, es bien. Bueno, dicho esto, ha lanzado un órdago clarísimo para intentar efectivamente ser incómodo y que alguien le diga, bueno, nos lo vamos a sacar del medio porque este señor es una piedra gigante en el zapato y nos va a complicar la existencia. Y no estamos nosotros tampoco en una tesitura de mayoría absoluta, de solvencia parlamentaria, de capacidad ejecutiva, como para que encima tengamos a los que se supone que son de los nuestros metiendo todo el día palos en las ruedas. Lo digo por el editorial. Tampoco podemos olvidarnos, porque lo estaba revisando ahora, que en el año 2022 el señor Orgulian, que ya estaba en El País, ya estaba en Prisa y demás, hizo esta afirmación: toda la prensa y la radio son de derechas. Yo tengo el único medio de izquierdas. O sea, que tampoco nos creamos que Orgulian de repente ahora es el enemigo número uno de Pedro Sánchez. No, lo que está intentando es ponerlos nerviosos, ser lo suficientemente incómodo para decir, oigan, no podemos perder este estandarte de nuestra propaganda para seguir manipulando, tergiversando, aplaudiendo todas nuestras medidas y haciendo esa pedagogía de la que habla Pedro Sánchez constantemente, porque no estamos en el momento de hacerlo. Entonces, hacedle una oferta. Que le compren a este señor su parte, pero que se la compren bien, que gane pasta, vamos. María, pero... Es decir, que no siga palmando, que los 200 iniciales que inyectó y que los 40 que acaban de inyectar en esa ampliación de capital para impedir los movimientos que trataron de hacer hace unos días, la semana pasada, fuera de nuestro país, negociando una especie de contubernio de amenaza con el señor Óscar López, o sea, una cosa chusquísima que no se les complique, que sea rentable. Y cuidado, o sea, estamos hablando de presionar a los acreedores de Prisa y a los accionistas de Prisa para que vendan sus participaciones a los amigos del gobierno y de este modo tener el control, y haciendo uso de una compañía privada en la que ya tienen un porcentaje importante del capital, como es Telefónica, que es el principal anunciante de España. Bueno, pero eso ya lo suponemos, y ya os digo que
los contratos publicitarios con los medios que no les convengan se van a resentir. Pero bueno, hablaba María de la hemeroteca. Yo lo de la hemeroteca muchas veces lo atribuyo a la evolución intelectual. Por ejemplo, bueno. hay un momento en el año 2016 que El País se refiere a Pedro Sánchez en un editorial como insensato sin escrúpulos. Cierto. Se monta la Mundial. Lo que pasa es que la cabeza más hay de un uno. momento en mayo de 2018 en el que ese periódico habla de gobierno, es imposible un gobierno con una coalición Frankenstein. Hay un momento en junio de 2018 que ya habla de un buen gobierno. Casualmente la evolución intelectual fue tan grande de un momento en el que Sánchez no estaba en el gobierno a cuando estaba ya repartía el dinero que cambió la línea del país. Y hay También, un momento después de eso en el que le cortan la cabeza a Antonio Caño, que era Exacto. el director También. cuando Que se acabó. También hay otro momento mágico que fue durante la campaña electoral la señorita Ángels Barceló desde su programa de las mañanas diciendo que la ley de amnistía era inconstitucional y que la oposición estaba advirtiendo sobre algo que prácticamente era conspiración. Y a las pocas semanas defendió todo lo contrario y dijo que bueno, que al final la gobernabilidad de España descansa sobre el control del legislativo y que había que cerrar viejas heridas. Entonces, bueno, pues no sé, a lo mejor el año que viene también les toca defender. Ángel Barceló es el ejemplo. ¿Alguien se cree que por el contenido de ese programa y por el talento de esa señora es el número uno, el más escuchado, o es por la posición de dominio que tiene la SER en cuanto a postes y demás? Antenas, efectivamente. Estamos comentando la operación de Prisa. Hay otra operación que va a ser en verano, ya aviso, que es la creación de Telepedro. Atención a este nuevo canal de información objetiva y neutral que va a ser de la mano posiblemente de Movistar, porque claro, para eso está el gobierno, con 2.000 millonazos de euros de todos los españoles que ha metido en el capital de la que hasta ahora era una empresa puramente privada, pero ya no es tan privada. Y luego tenemos Radio Televisión Española, que oye... Que es Telepedro ya. Que es Telepedro ya, pero que ni cortos ni perezosos ya no solo han fichado a Broncano por una pasta, no solo han fichado a Cintora, que tiene narices la para cosa. hablar de noticias falsas. Para hablar de noticias falsas, que tiene guasa la cosa, sino que además acaban de fichar al equipo de Sálvame con Belén Esteban a la cabeza. Nos va a costar la broma más de 20 millones de euros. Lo vamos a abordar a continuación. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, Radio Televisión Española con el director José Pablo López. José Pablo, que siempre se me olvida. José Pablo, que por cierto antes pasó por 13 Televisión y por Telemadrid, de la mano de Ciudadanos. Bueno, pues ahora ha recaído en Radio Televisión Española. José Pablo López es el autor, el artífice del fichaje de Broncano, que por cierto, Broncano se está metiendo una bofetada en audiencia de 3 pares de narices y nos ha costado una pasta. Pues ahora ha fichado al equipo de Sálvame, con Belén Esteban a la cabeza. Mediaset se lo cargó y ahora lo resucita Radio Televisión Española. No acabo de entender la operación. Rubén. 20 millones nos cuesta, pues, al año. Vamos a ver, siempre al final esto es un poco lo de sigue el rastro del dinero. Yo voy a contar la historia más o menos, intentar resumirla, porque es verdad, eso va a costar 65 programas a 80.000 euros cada uno, 5,3 millones de euros el primer contrato, que es de 65 programas, como decía. 80.000 euros cada tarde, más luego lo que tenga que pagar Televisión Española pasta, de medios propios, es que ya me decían pasta. que era como 30.000 euros más cada tarde. Y eso va a llevar yo nunca he sido partidario de sálvame, esto es basura, no. Cuando lo emite una privada, que se gaste el dinero en lo que le dé la gana. Otra cosa es emitirlo a la pública, porque eso realmente es vulgar. Ya está. Hay gente que le gusta vulgar y hay gente que le gusta lo elitista. Y a partir de ahí yo creo que hay que respetar a cada cosa. Yo lo que pasa me parece una auténtica barbaridad que estos vayan a ir a Televisión Española a contar sus historias, sus contenidos, sus conflictos emocionales por los que fueron sancionados por la CNMC en su día. Pero bueno, vamos a ver. Esto lo va a producir los antiguos dueños de la fábrica de la tele. El director del programa está investigado por el caso Sálvame, que era el de la filtración de datos policiales para buscar escándalos de los famosos con los que después hacían los programas. Operación Deluxe. La Operación Deluxe, eso, perdón. Y en Televisión Española ya tuvieron una avanzadilla el año pasado
cuando metieron al gran Marc Giró, que Marc Giró hace más política dentro de sus programas que los informativos de Televisión Española. Entre otras cosas porque la estrategia de esta legislatura de Pedro Sánchez, como decía en su segundo libro, que si os no habéis leído os lo recomiendo, porque tú es una eres cosa, el único que ha leído el segundo libro de Pedro Sánchez. El segundo libro de Pedro Sánchez, sí. Y el primero. Siempre lo digo, además. Digo. Y ahí explica lo que está pasando, ¿no? Claro, y ahí lo que dijo es que había que hacer el abordaje al posible elector, al ciudadano, desde medios distintos a la política. Ahí fue cuando empezaron con la política de tomar programas de entretenimiento. Y esto es muy importante que la gente lo sepa, porque hay más política ahora, los programas de humor, que los de informativos. Muy importante eso. A partir de ahí, que si Broncano, que si Marc Giró, que el otro día estaba con Julia Otero diciendo, Julia Otero, no, es que yo, como soy hija de migrantes andaluces, gallegos, perdón, en Barcelona, yo siempre voto a la gente, al partido que defiende a los débiles, porque entonces nosotros estábamos en una situación de debilidad. Vamos, que le faltó pedir el voto de la televisión pública para el PSOE. Programas de entretenimiento, y a partir de ahí lo que van a hacer es poner uno por la tarde, los Sálvame y compañía. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a ser exactamente lo mismo. Esto parece que no, pero es ideología siempre de baja intensidad. Y eso pero poco a poco va tomando la parrilla de Televisión Española. María Patiño, Belén Esteban, Matamoros... Sí, vamos, la clave de Balbín va a ser la resurrección. Curiosamente, y mientras tanto, en la 2 va a estar el programa de Cintora, que va a ser Jesús Cintora, que por supuesto no es sospechoso de estar cerca de Podemos, jamás, y va a hablar de lo que es verdad y lo que es mentira a los españoles. Que tiene tela. Entonces, a partir de ahí, la próxima vez que reivindiquen la necesidad de una televisión pública y de que paguemos 1.200 millones de euros al año de nuestros impuestos para mantener eso, habrá que decir una vez más: esto está al servicio de los intereses del programa propagandístico del gobierno. Y eso habrá que decírselo a José Pablo López, que muchas veces hace el digno con estas cosas. Y todo esto con nuestro dinero, Raúl. Sí, qué insoportable es la superioridad moral de la izquierda. Lo digo no, por esto de Julia Otero. No, yo estoy con la izquierda porque defiendo a los débiles. Y yo defiendo el capitalismo y el libre mercado porque defiendo a los débiles. Ahí está. Porque creo que es lo mejor para los pobres. Precisamente por eso defiendo el liberalismo y el capitalismo y el libre mercado. Y no es una cosa que crea yo, sino que es una evidencia empírica que se puede demostrar. Igual que es una evidencia empírica que se puede demostrar que la izquierda lo que hace es empobrecer más a los pobres. Sí que lecciones morales de Julia Otero, ninguna. Y esto de Televisión Española es un debate que, bueno, Manuel y yo lo tenemos ya desde que éramos muy jovencitos en la facultad, y era ir muy a contracorriente. Imagínate una facultad de políticas, de defender que se privatizasen las televisiones públicas. El argumento que se usaba en contra siempre es: no, pero es que hace falta una televisión pública porque hay determinados, primero por el servicio público, por dar una información, porque hay determinados contenidos que no son comerciales y que entonces solo una televisión pública, contenidos digamos de calidad, culturales, de divulgación del conocimiento, que como eso no es comercial, hace falta una televisión pública para que los emita. ¿Y en qué estamos realmente? En una televisión pública que lo que hace es buscar los contenidos más comerciales de las privadas, competir con ellas con reglas fuera del mercado, es decir, con un presupuesto ilimitado, entonces poder fichar a quien funciona más para utilizar esos contenidos comerciales para manipular políticamente en favor del gobierno. Exactamente lo contrario de lo que se supone que eso que justifica la existencia de una televisión pública. Siempre nos mencionaban la BBC. ¡Uy, la BBC! La BBC, ¡uy, la BBC! Y lo importante, o sea, el servicio que hace la BBC. O sea, y la BBC es Belén Esteban, Broncano, Esteban y el catalán que no sé cómo es. Marc Giró. Eso, el Giró ese. Eso es la BBC. Es una, bueno, pues eso, como todo, es una tomada de pelo. Las películas de Godard, que son las que no son comerciales, las tienen Filmin la gente ya. O sea, que tampoco hace falta ya que las pongan en la 2. María, un pequeño comentario al respecto. Nada, simplemente, nos cuesta mucha pasta la televisión pública. 1.000 millones. Nos cuesta Solo Televisión Española. mucha pasta para permitir que sea un espacio sectario en contra de lo que debería ser de existir una televisión pública. La televisión pública nace con el objetivo de prestar un servicio público en una época de nuestra historia en la que no había un servicio privado, en la que no había competencia real, en la que no había opciones para estar informado, en la que no habían canales de YouTube, en la que no había podcast. Esto sí que lo ha entendido muy bien Pedro Sánchez. La competencia y la información real de las nuevas generaciones de votantes no están en las televisiones.
se informan a través de redes sociales, de TikTok, de los youtubers, de los influencers, de la gente que se ha hecho podcast y tiene sus propios espacios al margen de cualquier inclinación o con su sensibilidad, pero sin subvenciones o sin estar financiados. A mí hay muchos de los comunicadores que están en Televisión Española ahora que me encantan. Como espectáculo, me encantan. Marc Giró me parece un comunicador impecable. Ahora bien, el debate no es si Marc Giró es un comunicador impecable, que para mí lo es, a mí me fascina, me parece que hay poca gente a ese nivel haciendo televisión en España. El problema es si eso tiene que ser sufragado por una televisión pública con un objetivo propagandístico concreto para hablar de temas concretos que en realidad no pretenden informar, sino educar a la gente, que por cierto, si fuera lo suficientemente madura en este país, al que nos hablan desde las tribunas políticas y públicas como si fuéramos niños de 3 años, elegiría libremente qué opción televisiva quiere ver. Y eso no va a pasar. Y por lo tanto el debate está abierto. Por cierto, cuando se hacían estas cosas de colocar a los amigos y orientar un poco el debate público a través de la televisión española, recuerdo que había un montón de gente indignada que los viernes se vestía de negro y hacía parones. ¿Dónde está esa gente? Hola, Bueno, pues hola, os animo a volver a los viernes negros Sí. y a la época de la censura y a llorar y demás. Y por cierto, a aclarar el tema de las oposiciones de Televisión Uy, Española. calla, Por favor, que eso es otra cosa que se ha quedado ahí en el olvido y que es, vamos, un escándalo de proporciones bíblicas. Un escándalo que, bueno, a mí, yo, sinceramente, la televisión española, para mí, la televisión pública, deberían desaparecer todas, privatizarlas, cerrarlas, o como digo yo, que ya me han sacado un comunicado desde UGT, desde el sindicato UGT Televisión Española. ¡Ah, Manuel Llamas defiende dinamitar Radio Televisión Española! Pues sí, hay que dinamitarla, lo vuelvo a repetir. Pero además dijiste sin gente dentro. Hombre, claro, hombre, solo faltaría. No, con todas, Es que aquí con hay que todas, matizar porque te buscan la vuelta en con cualquier todas las lado. medidas de Antes, seguridad. Estamos cerca, ¿eh? Con todas las medidas de seguridad. Bueno, permitidme que cambiemos de tema porque lo de esta semana hemos visto un escándalo que es mayúsculo, que es ese intento por parte del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, de frenar, acallar, amordazar a los jueces para impedir que planteen cuestiones prejudiciales ante la Unión Europea, a raíz del caso de los ERE. Para comentar este tema contamos con Jaime Lozano Ibáñez, que es magistrado y vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Señor Lozano, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, un placer poder contar con usted. Me gustaría abordar esta cuestión porque ha generado un enorme revuelo entre juristas, entre la propia magistratura, el hecho de que desde el Tribunal Constitucional, con el presidente al frente, se pretenda frenar la posibilidad de que los jueces planteen cuestiones prejudiciales ante la Unión Europea. ¿Esto cómo lo valoran? Bueno, habrá que ver qué es lo que realmente, finalmente, pretende hacer el Tribunal Constitucional, si es que pretende hacer algo. Yo pienso que si simplemente se informan un poco, y creo que lo están haciendo, pidiendo informes a los letrados, aunque sinceramente el propio Tribunal Constitucional, sin necesidad de que los letrados les informaran, tendrían que estar más al cabo de la calle de lo que hay, pues supongo que finalmente no intentarán hacer nada porque es algo que está fuera de toda posibilidad. O sea que no creo que llegue la sangre al río, quiero creerlo, sencillamente porque verdaderamente no tiene el Tribunal Constitucional ningún instrumento para impedir ese planteamiento, a mi juicio. Bueno, de hecho ya hay algún informe que han cargado a nivel interno y efectivamente los informes jurídicos al respecto señalan que no va a poder impedirlo. Veremos en qué termina esta cuestión, que desde luego es muy relevante, puesto que supondría callar a los jueces para que planteen este tipo de cuestiones ante la justicia de la Unión Europea. Y también me gustaría preguntarle, señor Lozano, sobre un artículo que ha escrito que me ha gustado mucho en The Objective. Usted habla de la deriva autoritaria del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Bueno, sí, yo en ese artículo no me refiero exactamente al caso este de Sevilla, aunque también lo menciono, sino más en general, y me centro en la sentencia que se dictó hace unos meses, donde el Tribunal Constitucional, sin venir a cuento,
porque no se planteaba ninguna cuestión relativa al estado de alarma, se permite enmendar las sentencias que habían anulado los estados de alarma. Y entonces, en esta sentencia, su lectura pues causa bastante inquietud, porque el Tribunal Constitucional afirma cosas como que la salud del pueblo es la ley máxima. Eso lo dice un tribunal que su función, cuya función es proteger los derechos individuales. Dice cosas como que hay que estar a la realidad práctica más que a otras cosas, y dice que las limitaciones absolutas de los derechos, que la anterior sentencia había dicho que eran suspensiones, por tanto prohibidas, salvo los estados de sitio o excepción, que si no se llaman por el legislador suspensión con esa palabra, no son suspensiones, son limitaciones y por tanto se pueden adoptar con mero estado de alarma o incluso sin estado de alarma con una ley orgánica que lo autorice. Entonces es una sentencia que rebaja de manera muy sensible el nivel de protección de los derechos y deja un campo a la ley y al gobierno amplísimo para adoptar medidas que son verdaderas suspensiones de derechos sin un control efectivo y más allá de lo que hasta este momento se podía, de acuerdo con la Constitución y la interpretación que había hecho el Tribunal Constitucional. Entonces, esta sentencia, y si la unimos con lo que está sucediendo ahora, veremos en qué queda, del intento totalmente absurdo de impedir que un tribunal español acceda al Tribunal de Justicia, pues evidentemente revela una concepción, pues a mi juicio, autoritaria de las propias competencias del Tribunal Constitucional y de las que el Tribunal Constitucional está reconociendo al poder político, con lo cual, en mi opinión, sí hay una deriva del Tribunal Constitucional hacia posiciones autoritarias o que facilitan el establecimiento de medidas de tipo autoritario. Pues don Jaime Lozano, magistrado y vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, estaremos muy pendientes de todo lo que suceda con respecto al Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muy bien, gracias. María, un pequeño comentario sobre este tema, porque lo abordamos antes en el editorial, en el informativo. Es gravísimo lo que está pasando con Conde Pumpido. Ya como estamos situados en esta tesitura, pienso que sería mucho más eficaz y mucho más inteligente y nos ahorraríamos bastante dinero si Pedro Sánchez decidiese trasladar la sede del Constitucional a Ferraz. Ya aprovechen las instalaciones, nos lo ahorramos todo, igual que con el Parlamento de antes. Cerremos el Parlamento, prescindamos de las instalaciones del Tribunal Constitucional, que se traslade a Ferraz a tomar decisiones. El Tribunal Constitucional no es un tribunal de casación del Tribunal Supremo. No es poder judicial. Cándido Conde Pumpido no puede imponer su voluntad, por mucho que esté fijada en sentencias mayoritarias con votos particulares muy importantes, por cierto, en temas mollares, como es este caso de los ERE, en el que hicieron un enjuague, literalmente, de la malversación, que presuntamente comprometía fondos europeos, y por ahí es la cuestión prejudicial de la Audiencia de Sevilla, para evitar que un tribunal nacional se dirija al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a preguntarle si es compatible con el derecho comunitario o no. No es una competencia del señor Conde Pumpido, que lleva muy mal que haya quien cuestione sus decisiones como si fueran axiomas o dogmas de fe. El Tribunal Constitucional no puede excederse de los límites que tiene conferidos, que es saber si hubo violación o afectación de derechos fundamentales en la práctica de un juicio, en el dictado de una sentencia, si no se protegió el derecho a la tutela judicial efectiva, si hubo un atentado contra la igualdad de los justiciables, es decir, ese tipo de cosas. Ya empezó a asomar la patita cuando enmendó el Supremo en dos sentencias muy importantes. La del ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez, que corrigió en la aplicación de la ley al Tribunal Supremo, y en el asunto Otegi, en el que hizo también una especie de cambalache para darle la razón a Otegi, pero sin repetir el juicio, pero una cosa extrañísima. Ojo, porque es un órgano colegiado, los votos particulares se desmarcan, y los que no se desmarcan de los dictados o del liderazgo de Conde Pumpido saben que las líneas de la prevaricación son muy, muy finas.
Esto es muy interesante, María. Solo un anuncio. El lunes podrán leer en Libertad Digital un artículo de Javier Gómez de Liaño sobre esta cuestión. Maravilloso, maravilloso. Y esto que has comentado, María, me parece muy interesante porque el Tribunal Supremo ya ha advertido en más de una ocasión, ojo, que todos los miembros del Tribunal Constitucional, incluido el presidente, son objeto de que se abra un caso o una causa por posible prevaricación. O sea que aquí todo el mundo está sujeto, de momento, a la ley, al imperio de la ley y también al Tribunal Supremo, que es el órgano superior del Poder Judicial. Ignacio, cuéntanos cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta. ¿Qué tal, Manuel? Pues hoy preguntábamos a nuestros oyentes qué opinan de ese fichaje de Radio Televisión Española por el equipo de Sálvame, y prácticamente todos opinan, como tú, que hay que cerrar Radio Televisión Española, un 85%, mientras el 15% restante cree que es un mal fichaje porque es telebasura. Y además nos han dejado también estos mensajes a nuestro número de teléfono. Buenos días, José desde Madrid. Me da repugnancia lo de Sálvame y sinceramente, si ningún movimiento social o alguno de los partidos políticos no nos saca a la calle, no sé cuándo vamos a salir. Hay que salir a la calle inmediatamente y descabalgar a este gobierno. Buenos días. No puede caer más bajo Radio Televisión Española que emitiendo ahora Sálvame y además arruinándonos. Muchas gracias. Buenos días. Hay que cerrar Radio Televisión Española porque es un medio de manipulación que pagamos todos los españoles. Es una verdadera vergüenza. Bueno, pues hasta aquí la tertulia. Antes de irnos con las secciones, simplemente recordar, Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario, una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad, con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche, acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación del Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única de adquirir esta obra, creada en exclusiva y de edición limitada, para conmemorar, como digo, los 25 años de este grupo de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya, 91 316 22 42. María Jamardo, un auténtico placer poder contar contigo. Muchas gracias, Manuel. Un apunte, porque no quiero dejarlo pasar, porque se está montando una campaña infame contra la sentencia que absuelve en segunda instancia al jugador Dani Alves. Mañana lo vamos a abordar. Solo quiero decir una cosa, recordarle a las de las antorchas en ristre que van condenando a denunciados sin pruebas, sin juicio y que les da exactamente igual, que el Código Penal no es el catecismo, que el acusado tiene derecho a mentir cuantas veces le dé la gana y a cambiar de versión, por lo tanto, cuantas veces le dé la gana, y que la palabra de una mujer o de un hombre en el proceso penal o en la justicia española no hay que creerla, ni es dogma de fe o axioma, hay que acreditarlo y demostrarlo. Por favor, que dejen de intoxicar. Y que era un tribunal con mayoría de mujeres. 4 magistrados, 3 mujeres, de las cuales 2 de ellas, la presidenta y ponente y otra más, eran de corte progresista. Y una de ellas, la presidenta y ponente de la sentencia, experta en igualdad. Lo sé, y de hecho me parece un escándalo de primera magnitud. Mañana lo vamos a abordar en profundidad porque es alucinante lo que está pasando con Irene Montero a la cabeza diciendo, bueno, lo de las antorchas lo has explicado a la perfección, María. Aquí, si te acusan, ya eres culpable. Como te acusa una mujer de agresión sexual, ya eres culpable. Para esta gente la presunción de inocencia no existe. Muchas gracias, María. Gracias, Raúl. Un placer. Y querido Rubén, muchísimas gracias. Un placer. Que sepa cada español que 80.000 euros le cuesta cada tarde, que esta gente de Sálvame, que el 85% de nuestros queridos oyentes estaba en contra. 80.000 eurazos por programa. Bueno, señores, nosotros continuamos. Ahora vamos a repasar las principales noticias económicas de la semana y después nos vamos de viaje. A continuación.